Mi hija vendió mi casa. La verdad es peor. Amigos, compatriotas, aquellos que me escuchan en este preciso instante, necesito que me presten sus oídos y, más importante aún, sus corazones. Lo que voy a contarles hoy no es una simple historia. Es el grito ahogado de un padre, el desgarro de un alma, la cruda realidad que nadie quiere vivir, pero que, a veces, la vida te empuja a enfrentar. ¿Creen conocer el dolor? ¿Creen haber sentido la traición en su forma más pura? Permítanme decirles, con todo el respeto que merecen, que quizás aún no hayan raspado la superficie de lo que significa ver cómo la persona que más amas, a la que le dedicaste cada fibra de tu ser, cada gota de sudor, cada centavo, se convierte en el artífice de tu propia ruina. Imaginen esto. Años de trabajo, largos años, desde que tengo memoria. Mis manos, estas manos que ven aquí, gastadas, con las marcas imborrables del esfuerzo, jamás conocieron el descanso. Levanté ladrillo a ladrillo, no solo mi casa, sino un hogar, un santuario de recuerdos, un refugio para mi familia, un espacio donde creí que mis hijos, y luego mis nietos, encontrarían paz y felicidad. Cada viga, cada ventana, cada baldosa de ese piso encarnaba una porción de mi alma, un pedazo de mi historia. Era mi legado, mi pequeña fortaleza en este mundo a menudo hostil. La construí pensando en el futuro, en la seguridad de los míos, especialmente en mi hija, mi única hija, a quien adoraba con una devoción casi ciega, una devoción que, ahora lo sé, me llevó a un abismo de incredulidad y dolor. Recuerdo cada detalle de aquella mañana, como si un director de cine me hubiera forzado a revivirlo 1000 veces en mi mente. El sol entraba por la ventana, tímidamente, iluminando el polvo suspendido en el aire, ese mismo polvo que, sin saberlo, enmascaraba la tormenta que se avecinaba. Mi perro, el único ser que me acompaña fielmente ahora, me miraba con sus ojos sabios, como si presintiera la catástrofe. Y entonces la llamada, la voz de ella, mi hija, vibrante, eufórica, pero con un matiz que no supe descifrar en ese momento, un tono de triunfo que, más tarde, comprendería que era el canto de victoria de una depredadora. «Papá, tenemos noticias». «Grandes noticias», dijo. Y yo, ingenuo, iluso, pensé lo mejor. Quizás un nuevo trabajo, un ascenso para su prometido, algo que celebrar en familia. Pero no. Sus palabras frías y lapidarias se clavaron en mi pecho como puñales de hielo. «Viejo, eso ya no es tuyo. Vendí la casa y ahora me caso con el hombre de mis sueños». ¿Pueden oírlo? ¿Pueden sentir el eco de esas palabras resonando en el vacío? «Viejo, ¿eso ya no es tuyo?» La casa de toda mi vida, la que levanté con el sudor de mi frente, la que me vio reír, llorar, envejecer. La vendió. Sin decirme nada, sin mi permiso. ¿Para qué? ¿Para pagar su maldita boda? Mi sangre hirvió. Un fuego incontrolable se encendió en mi pecho, quemando cada ápice de amor y paciencia que alguna vez tuve por ella. Era una mezcla de rabia, impotencia y una punzada de traición tan profunda que me dobló las rodillas. La conversación, si es que se puede llamar así, fue un monólogo de crueldad. Ella seguía, sin una pizca de remordimiento, describiendo la boda de sus sueños, el vestido, el lugar, todo financiado con el patrimonio de su propio padre, de mí, de la única cosa que me daba seguridad, que me daba identidad. Mientras ella hablaba de lujos y celebraciones, yo solo podía ver la imagen de mi vida desmoronándose ante mis ojos, reducida a escombros por la ambición desmedida de mi propia sangre. El silencio fue lo único que pude ofrecer al principio. Un silencio atronador, cargado de ira contenida, de una decepción tan abrumadora que ahogaba cualquier intento de respuesta. ¿Qué se le dice a una hija que ha cometido tal afrenta? ¿Cómo se enfrenta una traición de esa magnitud? Las palabras se negaban a salir, atrapadas en un nudo de dolor en mi garganta. Y ella, interpretando mi silencio como asentimiento, o quizás como la debilidad de un viejo, siguió con su desfile de planes, su voz cada vez más aguda, más exultante. «Ya no te necesitábamos ahí, papá. Siempre te quejabas. Siempre el mismo viejo entrometido. Ahora tendremos espacio, un verdadero comienzo, sin tus cosas viejas estorbando». Aquellas palabras fueron el último clavo en el ataúd de mi paternidad. No solo me despojó de mi hogar, sino de mi valor, de mi dignidad. Me redujo a un viejo entrometido, una carga, un estorbo en su gran y egoísta plan. ¿Y ahora dónde creen que estoy? Aquí, viviendo con mi perro.
Mi único compañero, mi leal sombra en esta oscuridad. Él, que con su mirada sincera me recuerda lo que es el amor incondicional. Con el corazón roto, sí, eso no lo niego, pero con una lección aprendida. Una lección que ha sido escrita con sangre, sudor y lágrimas, pero que me ha abierto los ojos a la verdad más amarga de todas. La familia, a veces, es el lobo disfrazado de cordero. Pero no se equivoquen, amigos. Este viejo que ven aquí, al que creyeron acabado, al que creyeron fácil de manipular, al que despojaron de todo, este viejo no ha dicho su última palabra. Esta historia es solo el comienzo. Prepárense para escuchar una cruda y potente verdad, una narración que les dejará helados, porque lo que mi hija y su prometido hicieron, lo que planearon, lo que creyeron que sería su victoria, se les va a regresar como un boomerang. Escuchen mi historia hasta el final. Les prometo que no se arrepentirán. Y mientras lo hacen, no olviden suscribirse, porque van a querer ver cómo este viejo, al que quisieron humillar, les dio una lección que jamás olvidarán. La justicia, aunque lenta, siempre llega. ¿Y la mía? La mía está apenas comenzando a cobrar su precio. Esto no es solo una historia de traición. Es la historia de cómo un hombre recuperó su dignidad, ladrillo a ladrillo, de las cenizas de su propio hogar. Y cómo el amor verdadero, el que no pide nada a cambio, siempre triunfa. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. Y mi plato, amigos, mi plato está congelado. Permítanme respirar un momento, amigos, porque incluso ahora, al recordar ese día, siento cómo se me revuelve el estómago, como un frío helado me sube por la espalda. ¿Han sentido alguna vez que el mundo que creían conocer, el suelo bajo sus pies, se desmorona en un instante? Como si un terremoto, silencioso pero brutal, los sacudiera hasta los huesos. Pues así, exactamente así, fue como me sentí el día que mi casa, la que levanté con mis propias manos y con el sudor de mi frente, se convirtió en una maldita pesadilla. Era una mañana de martes, si no me falla la memoria. Un día cualquiera, un martes de esos que se sienten pesados, monótonos. Yo estaba en el patio, dándole un poco de agua a mis geranios, esos que tanto le gustaban a mi difunta esposa, y que yo cuido con un esmero que a veces me parece absurdo, como si en cada hoja, en cada flor, viera un pedazo de ella. El sol pegaba fuerte, pero una brisa suave me acariciaba la cara, y el olor a tierra mojada me traía cierta calma. Mi perro, el Rufo, estaba echado a mi lado, mascando un hueso viejo, con esa paz que solo los animales tienen, esa paz que yo había olvidado cómo sentir. Todo era normal. Demasiado normal, diría yo, para lo que estaba a punto de caerme encima. Había ido a la tienda temprano, a comprar el pan y el periódico, como todos los días. Y allí estaba el correo, amontonado en la mesita de la entrada. Un par de recibos, publicidad, las típicas cartas sin importancia. Pero entre ellas había un sobre más grande, de esos color crema, con un membrete que me sonó familiar, pero que en ese momento no pude identificar. Venía de una notaría, una de esas oficinas serias, con nombres pomposos y sellos oficiales. Lo agarré sin darle mucha importancia. Pensé que sería algún papeleo de impuestos, algún comunicado del ayuntamiento, ¿saben? De esos que uno lee por obligación y luego archiva sin más. Me senté en mi silla de mimbre, la que siempre está junto a la ventana, la que me regaló mi hija para un día del padre, hace ya tantos años. Rufo se acurrucó a mis pies. Abrí el sobre con parsimonia, desdoblando el papel con esa lentitud que solo la vejez te regala. Y fue entonces, justo en ese momento, cuando mi vida se detuvo, se hizo pedazos y se fue al carajo. El encabezado decía algo así como notificación de compraventa de inmueble. Mis ojos, ya cansados por los años, tuvieron que volver a leerlo, una y otra vez. ¿Compraventa? ¿De qué inmueble? Empecé a buscar la dirección. Y ahí estaba, clara como el agua, cruel como una puñalada trapera, la dirección de mi casa. La casa donde vivía, donde nacieron mis hijos, donde crié a mi familia, donde mi esposa y yo compartimos una vida entera. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. El aire se me fue de los pulmones. Tuve que parpadear varias veces, frotarme los ojos. ¿Estaba leyendo bien? ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era una broma de mal gusto? Pero no. La letra era oficial, el sello era real, el lenguaje legal, frío y despiadado. No dejaba lugar a dudas. La propiedad en la que vivía, mi hogar, había sido vendida. ¿Y saben lo más espeluznante? La fecha de la transacción. Hacía un mes que yo había vivido aquí,
tranquilamente, regando mis geranios, hablando con Rufo, pensando en la cena, mientras mi casa ya no era mía. Mientras, para el resto del mundo, para los papeles y la ley, yo ya no tenía un hogar. Mis manos empezaron a temblar. El papel fino y oficial se arrugaba bajo mis dedos. Un sudor frío me perlaba la frente. Rufo, sintiendo mi angustia, levantó la cabeza y me miró con esos ojos grandes y leales, como preguntándome qué pasaba. «Ay, Rufo, si pudieras hablar». Lo primero que pensé fue, esto es un error. Una equivocación. No puede ser. No había firmado nada. Nadie me había consultado. ¿Cómo era posible que una propiedad que legalmente era mía, que estaba a mi nombre, se vendiera sin mi conocimiento? La mente me daba vueltas. Busqué el nombre del vendedor, y ahí estaba. Claro, nítido y desgarrador. Juan Carlos Martínez. Ese soy yo. Mi nombre. Pero no era mi firma. Nunca en mi vida había firmado algo así. Era una falsificación, una estafa. Una estafa que llevaba mi nombre. El documento también mencionaba el nombre de la compradora. Una tal señora Elena Torres. Un nombre que no me decía nada. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía estar pasando? La furia, lenta y dolorosa, empezó a subir por mi garganta. Empecé a sentir un calor en el pecho, un ardor que no tenía nada que ver con el sol de la mañana. Esto no era un error. Esto era un crimen. ¿Pero quién? ¿Quién podía haberme hecho algo así? ¿Quién tendría la osadía, la desvergüenza de vender la casa de un anciano, de su propio padre, sin que éste lo supiera? Y fue en ese instante, en ese torbellino de incredulidad y rabia, que la imagen de mi hija, de Sofía, se coló en mis pensamientos. Su boda, la dichosa boda de sus sueños, una boda carísima, de la que no dejaba de hablarme, de la que se pasaba los días planeando, eligiendo cada detalle con una obsesión que a mí me parecía desmedida. Papá, el salón de eventos, los adornos, el vestido, todo es tan caro, pero es el día más importante de mi vida. Necesito que sea perfecto, me lo había dicho 1000 veces, y yo como un tonto asintiendo, siempre queriendo darle lo mejor, aunque en el fondo pensara que era un derroche. Ella no tenía dinero para algo así. Su prometido, un buen muchacho, eso creía yo, tampoco venía de familia adinerada. ¿De dónde iban a sacar tanto dinero para esa boda ostentosa que tanto anhelaban? La pregunta se quedó flotando en el aire de mi sala, tan pesada como el plomo. Recordé conversaciones recientes con Sofía. Como me preguntaba sobre la casa. «Papá, ¿tienes las escrituras a la mano? Papá, ¿sabes cuánto vale esta casa en el mercado actual? Papá, ¿no crees que sería bueno hacerle unos arreglos para que no pierda valor?» Preguntas que en su momento me parecieron inocentes, de una hija preocupada por el patrimonio familiar. ¡Qué ciego fui! ¡Qué estúpido! Eran preguntas de una depredadora, ¿me entienden? De alguien que estaba midiendo el tamaño de la presa, calculando el golpe. El corazón se me encogió. La imagen de mi hija, mi pequeña Sofía, corriendo por el pasillo de esta misma casa, riendo a carcajadas, sus cumpleaños, cada uno celebrado aquí, con pasteles hechos por su madre, sus primeros pasos, sus primeros dibujos pegados en la nevera, los veranos en el jardín, bajo la sombra del aguacate que plantamos cuando ella nació. Cada esquina de esta casa estaba llena de ella, de sus recuerdos, de nuestra vida juntos. Dios santo. Esta casa no era solo una estructura de ladrillo y cemento, era mi vida, era el legado de mi padre, que me ayudó a comprar el terreno cuando era apenas un muchacho con sueños y muy poco dinero. Fue mi madre la que me dio la primera pala para empezar a cavar los cimientos. Cada ladrillo de esta casa, la primera que tuve en mi vida, lo puse yo, con mis manos, una por una, después de mi jornada laboral en la fábrica. Llegaba cansado, con la espalda rota, pero lleno de ilusión, de esperanza, pensando en el futuro, en la familia que quería formar. Mi esposa y yo la amueblamos con tanto cariño, con muebles sencillos al principio, pero que con el tiempo se convirtieron en piezas cargadas de historia. Recuerdo la mesa del comedor, comprada en un mercadillo, que lijamos y barnizamos 1000 veces para que luciera bonita. En esa mesa, comimos juntos, reímos, discutimos, hicimos las tareas escolares, celebramos Navidades y Año Nuevos. En esa mesa, mi hija Sofía aprendió a leer, sentada en mis rodillas, con su dedito señalando las palabras. Esta casa fue el refugio de mis hijos. Aquí crecieron, aquí se hicieron adultos. Y por supuesto, aquí crié a Sofía, mi única hija. La engreída sí, lo admito. La que siempre tuvo lo mejor. La que nunca le faltó nada, aunque a veces yo tuviera que privarme de muchas cosas. Sus estudios, sus caprichos, sus viajes.
siempre con el respaldo de este viejo tonto que creyó que darlo todo era la mejor forma de demostrar amor. ¿Y ahora qué? ¿Ahora me lo pagaba así? ¿Vendiendo mi casa? La casa que le dio un techo, un hogar, una infancia, para pagar una fiesta, un evento efímero, para un vestido de novia que se usará una sola vez y un pastel que se devorará en minutos. La indignación me quemaba por dentro, me hacía sentir asco, una náusea profunda. ¿Qué clase de persona hace algo así a su propio padre? ¿Qué clase de hija se atreve a despojar a un anciano de lo único que le queda, de su refugio, de su santuario? No era solo la casa, ¿saben? Era la falta de respeto, la traición, la humillación. Me había robado mi dignidad, mi paz, mi historia. Me había quitado el aire que respiraba. Empecé a buscar en los otros papeles que Sofía me había pedido hace un tiempo. Aquellos para unos trámites del seguro o para actualizar unos documentos del banco. Ahí estaban. Copias de las escrituras, documentos de identidad, hasta un poder notarial viejo que ella me había convencido de firmar por si acaso me pasaba algo, por si necesitaba ayuda con mis asuntos. Y yo, confiado, siempre confiado en mi hija, se los había dado sin pensarlo 2 veces. Me lo había pedido ella, mi propia sangre, mi hija. La mente es traicionera, ¿verdad? Uno recuerda las cosas más tontas en los momentos de mayor crisis. Me acordé de una vez cuando Sofía era pequeña, que se perdió en el supermercado. La busqué desesperado, con el corazón en la garganta. Y cuando la encontré, abrazada a una señora, lo único que hice fue abrazarla fuerte y darle un beso en la frente. Nunca la regañé por haberme asustado. Siempre la protegí, la cuidé, le di lo mejor de mí. ¿Y esta era la recompensa? El papel en mis manos se sentía como una sentencia de muerte. Mi casa vendida, para pagar una boda, sin mi permiso, sin mi consentimiento. Y lo más doloroso, hecho por la persona que más decía amarme, la que supuestamente me honraba. Un asco. Me levanté de la silla, tropezando con mis propios pies. La vista se me nubló. Rufo, alertado por mi estado, se levantó y empezó a gimotear, frotando su cabeza contra mi pierna, como queriendo consolarme. «Estoy bien, Rufo», le dije, aunque mi voz era apenas un susurro que se quebraba. Solo estoy un poco impactado. La casa, que minutos antes era mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Cada pared, cada mueble, cada fotografía me miraba, me juzgaba, me recordaba la traición. Era como si las paredes mismas gritaran el silencio de mi hija, el silencio de su acción desalmada. Los recuerdos antes dulces ahora se volvían amargos, envenenados por la verdad que acababa de descubrir. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? ¿Cómo se recupera uno de algo así? Mi cabeza era un torbellino de pensamientos desordenados. La incredulidad se mezclaba con la furia silenciosa, esa que no grita, pero que arde por dentro como un fuego inextinguible. El dolor me consumía, un dolor que iba más allá de lo material, un dolor que me traspasaba el alma. Era el dolor de la traición filial, de la ingratitud, de haber sido usado, manipulado por la persona que más amaba en este mundo. Me acerqué a la ventana y miré mi jardín, el mismo jardín donde mi esposa y yo pasábamos las tardes, el mismo jardín donde Sofía jugaba con sus amigas. Los geranios, ajenos a mi tragedia, seguían allí, floreciendo, hermosos. Y yo, un viejo con el corazón roto, me sentía como un árbol al que le han cortado las raíces. Desarraigado, desprotegido. ¿Te imaginas eso, amigo? ¿Que tu propio hijo te haga algo así? ¿Que la persona por la que darías la vida te la arrebate de la forma más cruel? No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es un golpe bajo, una herida que no cicatriza, porque no es solo una casa, es la fe en las personas, en el amor, en la familia. Este era apenas el comienzo de mi pesadilla, lo supe en ese instante. Pero créanme, aunque mi corazón estuviera hecho trizas, una pequeña chispa, una llama de algo que no era desesperación, empezó a encenderse muy dentro de mí. Una chispa de dignidad, de rabia contenida, de una decisión que aún no tomaba forma, pero que ya se sentía. No me iba a quedar de brazos cruzados. Este viejo no estaba acabado, por mucho que mi hija apenas recuerdo los detalles exactos de esa conversación, porque mi mente, en ese momento, se convirtió en una especie de neblina densa, de esas que no te dejan ver ni la punta de tus propios pies. Pero las palabras... Ay, las palabras. Esas se me quedaron grabadas, a fuego, en cada fibra de mi ser, como si me hubieran tatuado el alma con un hierro al rojo vivo. Viejo, eso ya no es tuyo. Vendí la casa y ahora me caso con el hombre de mis sueños. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve?
¿Cómo alguien puede decir semejante barbaridad, con esa tranquilidad, con esa desfachatez? El mundo se me vino encima. No, no es una frase hecha. Es la pura y cruda verdad. Sentí un temblor que me subía desde los pies. Me recorría las piernas, la espalda, y me apretaba el pecho con una fuerza sobrenatural, como si un camión me hubiera pasado por encima y luego hiciera reversa. No podía respirar. El aire se me quedó atascado en la garganta, convertido en un nudo duro y amargo que no me dejaba ni tragar la saliva. Mis ojos, ¿sabes? Mis ojos se quedaron fijos en ella, en mi hija, la sangre de mi sangre, la que yo creía conocer como la palma de mi mano. Y no la reconocía. Era una extraña con la cara de mi niña, pero con un alma que se había vuelto tan oscura, tan fría, que me helaba la sangre. ¿Y sabes lo que más me dolió en ese instante? El silencio. El silencio que se hizo en la cocina después de que ella soltó esa bomba. Un silencio pesado, tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Como si el propio tiempo se hubiera detenido para que yo asimilara el golpe. Pero ¿cómo asimilar algo así? ¿Cómo asimilar que la casa, mi casa, la que levanté con mis propias manos, con el sudor de mi frente, con cada gramo de mi esfuerzo, ya no era mía? Y lo peor, ¿cómo asimilar que la había vendido mi propia hija? Recuerdo que mis labios intentaron moverse, intentaron formular una pregunta, una maldición, un ruego, lo que fuera, pero nada. Mis cuerdas vocales estaban paralizadas, como si un conjuro las hubiera amordazado. Solo un ligero temblor en mi barbilla, un temblor involuntario que delataba la tormenta que se desataba dentro de mí. Y ella solo me miraba. Con esos ojos que antes me llenaban de orgullo, ahora me miraba con una frialdad que me atravesaba. Una fría indiferencia que decía, ya no me importas. En ese silencio infernal, mi mente empezó a correr, a toda velocidad, como una película vieja que se proyecta sin parar. Los recuerdos me golpeaban, uno tras otro, sin piedad, como olas gigantes contra un acantilado. ¿Te imaginas? En un instante de la felicidad y el orgullo, a la más profunda y traicionera de las decepciones. Y todo por un par de frases dichas con ligereza. Vi la casa. No, no solo la vi. La sentí. Sentí la textura áspera de los ladrillos que puse yo mismo, uno por uno, hace más de 40 años. Yo, un muchacho joven, recién casado, con el corazón lleno de esperanzas y el lomo dispuesto a todo. ¡Mi esposa! ¡Ay, mi esposa! Y la que ahora me mira desde el cielo, me traía la comida al pie de obra, con su vientre ya crecido esperando a nuestra primera hija. La que ahora me traicionaba. ¿Recuerdas cómo era el calor del sol en mi espalda mientras mezclaba la arena y el cemento? Yo sí. Lo sentí de nuevo en ese momento mientras mi hija me clavaba esa lanza en el alma. Cada pala de mezcla, cada baldosa que puse en el piso de la sala donde ella dio sus primeros pasos, cada clavo que martillé en el techo para que estuviera a salvo de la lluvia. Todo eso lo viví de nuevo en un segundo, como una luz cegadora que te recuerda lo que has perdido. Esa casa no era solo un montón de paredes, era mi vida. Era el refugio de mis sueños, el testigo silencioso de mis alegrías y mis tristezas. Ahí nació mi hija, ahí la vi gatear, la levanté cada vez que se caía, ahí la enseñé a andar en bicicleta, a leer sus primeras palabras. En ese patio trasero, donde ahora seguro ya no hay ni un rastro de mi huerto, le enseñé a sembrar semillas, a ver cómo la vida brota de la tierra con paciencia y amor. Con amor. ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó el respeto? ¿Sabes lo que es la incredulidad, amigo? No es solo no creer algo. Es sentir que tu cerebro se niega a procesar una realidad porque es demasiado dolorosa, demasiado cruel. Es como si una parte de ti se desconectara, se negara a aceptar que la persona que más amaste, a la que le diste todo, pueda hacerte algo así. ¿Vendiste la casa? Logré murmurar, o al menos eso creo. Mi voz salió como un hilo roto, apenas audible, pero ella me escuchó y asintió. Asintió con la cabeza, con la misma facilidad con la que uno asiente cuando le preguntan si quiere café o té. Sin una pizca de remordimiento, sin una sombra de duda, como si me estuviera hablando del clima. En ese instante, la incredulidad se empezó a teñir de una rabia helada. No fue una furia explosiva, de gritos y golpes. No, fue una furia silenciosa, de esas que te carcomen por dentro, que te queman las entrañas y te dejan el sabor de la hiel en la boca. Una furia que en vez de salir, se esconde en lo más profundo de tu ser y espera el momento de explotar, de mostrarse, de hacer justicia. Recordé cada sacrificio,
los turnos dobles en la fábrica, cuando mis manos se pelaban y mis huesos me dolían hasta el alma, pero yo seguía porque pensaba, esto es por mi hija, por su futuro, por darle lo que yo no tuve. ¿Cuántas veces me privé de un gusto, de un capricho, para que ella tuviera ese vestido que tanto quería, o esos libros para la escuela, o para pagar esa carrera universitaria que la iba a elevar? ¡Ay, esa carrera! Me esforcé como un negro, me deslomé, me tragué mi orgullo muchas veces para pedir prestado, para estirar el dinero, todo por ella, por su sueño, porque yo creía en ella, creía en el amor de una hija. ¿Y ella? Ella me miraba con una expresión que era una mezcla de aburrimiento y superioridad, como si mi dolor le resultara molesto, como si mi existencia en esa casa fuera un estorbo para sus planes grandiosos de boda. ¡La boda! ¡Maldita sea la boda! Era tan importante un vestido blanco y un salón lleno de gente que se olvida de ti al día siguiente, más importante que la sangre, que la gratitud, que la casa donde te criaste. Sentí un fuego helado en mis venas. Una paradoja, ¿verdad? Fuego helado. Pero así se sentía. Un calor que quemaba y un frío que paralizaba. Pensaba en los inviernos, cuando la estufa de leña rugía en la sala y todos nos acurrucábamos bajo las cobijas, escuchando las historias que le contaba antes de dormir. Pensaba en las navidades, con el árbol de luces parpadeando y la risa de mi niña llenando cada rincón. Pensaba en los veranos, con el olor a pasto recién cortado y las cenas en el patio bajo las estrellas. Todos esos momentos que, ¿eran mentira? ¿Eran solo una ilusión que ella había borrado de un plumazo? La furia silenciosa crecía, como un volcán que retumba por dentro antes de hacer erupción. Mi mandíbula se apretó, mis puños se cerraron sin que yo lo notara. Pero por fuera, mi expresión era, por lo que pude ver en sus ojos indiferentes, impenetrable. No iba a darle el gusto de verme derrumbado. No iba a ver mis lágrimas. No iba a ver mi debilidad. Porque el dolor era mío, sí, pero la rabia que me generaba su traición, esa era más fuerte. ¿Por qué? Y volví a intentar. Y esta vez mi voz tenía un matiz que ni yo reconocí. Un tono grave, profundo, cargado de una calma forzada que presagiaba una tormenta. Ella se encogió de hombros. Se encogió de hombros. Como si fuera lo más normal del mundo haber vendido la casa de su padre sin su consentimiento. Papá, es que necesitaba el dinero para la boda. Ya sabes, la vida es cara. Y esta casa, bueno, esta casa ya estaba muy vieja. Ya era hora de algo nuevo. Además, tú no la usas toda. No la usas toda. Esas palabras me taladraron el alma. ¿Cómo que no la usaba toda? ¿Y los recuerdos? ¿Y mi paz? ¿Y el sentido de pertenencia? ¿Acaso las paredes viejas no tienen memoria? ¿Acaso un hogar se mide por su tamaño o por los recuerdos que guarda? La casa de mi vida, el legado que yo quería dejarle a ella, reducido a un simple objeto, a un montón de ladrillos viejos que solo servían para financiar un capricho, una vanidad. La furia silenciosa pasó a ser una resolución. En ese momento, en medio de la niebla de incredulidad y el fuego de la traición, una chispa se encendió en mi cerebro. Una chispa de claridad. Ella creía que yo era un viejo tonto, que no tenía nada más que mi casa, que era un estorbo. Pero estaba muy equivocada. Subestimaba a su viejo. Subestimaba a este hombre que, a pesar de los años, seguía teniendo la fuerza del espíritu intacta. Mis ojos, que antes estaban llenos de dolor, ahora miraban a través de ella. Ya no veía a mi hija. Veía a la persona que había roto mi confianza, que había pisoteado mi historia, que había escupido en cada sacrificio que hice por ella. Y en ese instante, en ese silencio cargado de furia, tomé una decisión firme, inquebrantable. Una decisión que cambiaría todo. Ella, en su arrogancia, no podía ni imaginarse lo que acababa de desatar. Creía que me había despojado de mi hogar, de mi patrimonio, de mi futuro. Pero lo que no sabía es que, al hacerlo, me había despojado también de la última gota de ilusión y de la venda que me cubría los ojos. Y cuando un viejo, al que creen acabado, abre los ojos por completo, el mundo tiembla. ¿Qué harías tú en mi lugar, amigo? ¿Llorarías? ¿Gritarías? Yo no. Yo solo sentí como la rabia se asentaba en mi pecho, como un combustible frío y potente. La incredulidad se transformó en una claridad despiadada. Y la furia silenciosa, esa furia que nadie vio, fue el motor de lo que estaba por venir. Esto no se quedaría así. No con este viejo, te lo aseguro. Ella se dio la vuelta, como si la conversación hubiera terminado, como si yo fuera un mueble más en esa casa que ya no me pertenecía. Y ese fue el último clavo en el ataúd de mi paciencia.
en su desprecio, me había dado la señal. La señal para que el viejo tonto, el viejo que estorbaba, sacara el as bajo la manga. El as que ella y nadie más se había ganado a pulso. El corazón me dolía, sí, me dolía a rabiar. Pero ahora ese dolor venía acompañado de una determinación de acero. Este viejo no estaba acabado. Este viejo apenas estaba empezando. Y la lección que iba a darle, te lo prometo, iba a ser una lección que jamás olvidaría. Y tú, que me escuchas, no olvides que hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Y la traición, hijo, la traición no tiene precio. Pero sí tiene consecuencias. Y las suyas estaban a punto de empezar. Mis manos me temblaban un poco mientras abría la puerta de su apartamento. Un lugar moderno, frío, lleno de cosas caras que yo sabía que no se había ganado con el sudor de su frente. Lo había intuido desde hacía tiempo. Pero ahora, el porqué de tanto lujo se me clavaba como una espina en lo más profundo del alma. La imagen de mi casa, esa casa que yo mismo había levantado, que había pintado una y otra vez, esa casa que ahora era para otro, me quemaba por dentro. El olor a perfume caro que salía de su casa me asfixiaba. Me recordaba lo lejos que estábamos ahora. ¿Cómo es posible, ma? ¿Cómo puede alguien que una vez durmió en tus brazos, que comió de tu plato, convertirse en una desconocida tan cruel? Entré sin esperar a que me invitara. ¿Invitarme? ¿A qué? A ver cómo desmantelaba mi vida sin piedad. Mi perro, Firulais, se quedó afuera. Lo había dejado con un vecino. Esto era algo entre ella y yo, aunque mi corazón gritaba que Firulais era la única familia que me quedaba. La música a todo volumen me aturdió. Era una de esas canciones modernas, vacías, que no dicen nada. Como la mirada que me dio mi hija cuando me vio parado ahí, en medio de su sala impecable. «Papá, ¿qué haces aquí sin avisar?» Su voz, antes tan dulce, ahora sonaba a lata, a molestia. Ni una pizca de sorpresa, ni una pizca de preocupación. Solo enfado. ¿Y sí, sabes qué? Enfado. Como si yo fuera el intruso, el que estaba arruinando su paz. Me quedé en silencio un momento. Ese silencio, amigos, ese que te congela las palabras en la garganta, pero que por dentro te grita mil cosas. Miles de recuerdos, de noches sin dormir, de esfuerzos titánicos. Todo por ella, por esa mujer que ahora me miraba con tanto desdén. ¿Desdén? Sí, esa es la palabra. Una mezcla de fastidio y superioridad, como si yo fuera una mancha en su perfecto tapete. «Necesitamos hablar, hija», dije, tratando de que mi voz no temblara, de que el nudo en mi garganta no me ahogara. No quería darle el gusto de verme derrumbado. No aún. Ella apagó la música con el control remoto, pero no dejó de mirarme. Sus brazos se cruzaron sobre su pecho. Un gesto defensivo que antes hubiera significado que estaba molesta, pero ahora sentía que era un muro inquebrantable que ella había construido entre nosotros. Sus ojos claros, tan parecidos a los de su madre, se habían vuelto fríos, calculadores. ¿Cuándo sucedió esto? ¿En qué momento se perdió la niña que corría a mis brazos y la mujer fría que tenía enfrente? ¿Hablar de qué, papá? Estoy ocupada. La boda no se organiza sola, ¿sabes? Su tono era de impaciencia, de quien está hablando con un niño terco. Como si lo mío fuera una trivialidad, una interrupción innecesaria en su gloriosa agenda. Mi pecho me ardía. El aire en la habitación se sentía denso, pesado. Sentí la necesidad de respirar hondo, de buscar alguna fuerza en el fondo de mi ser. Y la encontré. Una fuerza que no era de rabia ciega, sino de una tristeza profunda. Una que te empuja a actuar. Una que te dice, esto se acabó. ¿La boda? Repetí despacio, dejando que cada sílaba se empapara de la amargura que sentía. La boda que vas a pagar con la venta de mi casa, hija. La boda que vas a celebrar con el dinero que obtuviste al despojarme de mi hogar, sin siquiera una palabra. Sin mi consentimiento. Su rostro se contrajo. Por un instante, solo un instante, vi un destello de sorpresa, de temor. Pero fue fugaz. Se recompuso de inmediato. Su boca se torció en una mueca de incredulidad, casi de burla. ¿De qué hablas, papá? No sé de qué estás hablando, dijo, con una voz que intentaba ser firme, pero que tenía un ligero temblor, una voz que la delataba. No te hagas la desentendida, hija. Sé lo que hiciste. Sé que vendiste la casa donde naciste, donde crecimos juntos, donde está cada recuerdo de tu madre. ¿La vendiste? ¿Y para qué? ¿Para un estúpido capricho de un vestido de novia y un salón de fiestas? La rabia se abrió paso, incontrolable en mis palabras. Ya no podía detenerla. Ella se rió. Sí, amigos, se rió. Una risa corta, hueca, llena de un cinismo que me heló la sangre. ¿Puedes imaginar eso? ¿Que tu propia hija se ría en tu cara cuando le reclamas por haberte robado tu vida?
Estúpido capricho. ¿Estás loco, papá? ¡Es mi boda! La boda de mis sueños. Y era mi casa. Tú ya ni la usabas bien, vivías solo con ese perro. Era una carga, ¿sabes? Un montón de ladrillos viejos que solo daban problemas. Yo necesitaba el dinero. Y tú no ibas a dármelo para algo tan superficial como mi felicidad. Mi sangre hirvió. Mi casa, una carga. Mi casa, un montón de ladrillos viejos. Cada ladrillo de esa casa tenía una historia. Una gota de mi sudor. Una lágrima de alegría o de tristeza. Cada pared resonaba con las risas de su infancia, con los consejos de su madre. Y ella, como si fuera un mueble viejo, la había tirado a la basura. ¿Tu casa? ¿Tu casa? ¿Cómo te atreves, hija? Esa casa la compré yo, con mi trabajo, con mis sacrificios. Esa casa era tu herencia, la que te iba a dejar para cuando yo no estuviera. No para que la vendieras a mis espaldas y me dejaras en la calle como un perro viejo. Y ahí llegó, la estocada final. La frase que me marcó, que me dijo todo lo que necesitaba saber. Sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con una crueldad que nunca pensé ver en ella. Se acercó a mí, su mirada clavada en la mía, como un depredador que ve a su presa. ¡Ya basta, papá! Eres un viejo entrometido. ¿No lo entiendes? ¡Es mi vida! Mi futuro. Y tú ya no tienes lugar en él. Esa casa era un impedimento y tú eres un viejo cansado, un estorbo que solo se queja y no entiende que el mundo ha cambiado. Yo necesito construir mi vida, mi familia, con mi prometido. Y tú, papá, tú no encajas en eso. El golpe fue más fuerte que cualquier puñetazo que hubiera recibido en mi vida, más que el dolor físico. Sus palabras me atravesaron el alma, me la dejaron hecha jirones. Viejo entrometido, no tienes lugar en mi futuro, un estorbo. ¿Puedes creerlo, amigo? Escuchar eso de la boca de la persona a la que le diste todo, la que cuidaste, la que amaste incondicionalmente. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Miré a mi alrededor, a las paredes de ese apartamento que no me decía nada, que no tenía ningún alma. ¿Esto era su futuro? ¿Un futuro frío, egoísta, construido sobre la traición? Así que eso soy para ti, ¿eh? Logré musitar, mi voz apenas un susurro. Pero por dentro una tormenta se desataba. La tristeza se mezclaba con una rabia fría y calculada. Ya no era una rabia que explotaba, sino una que se asentaba, que se anidaba, esperando el momento justo. Sí, papá, eso eres. Ya es hora de que te des cuenta. Necesito espacio. Necesito mi independencia. Y tú, con tus dramas y tus recuerdos viejos, solo me detienes. Entiende de una vez, ya no soy tu niña. Ya no necesito que me cuides. ¿Y la casa? La casa ya no existe para ti. Era una inversión para mi matrimonio, para mi felicidad. Y no me arrepiento de nada. Su frialdad era aterradora. Ni una pizca de arrepentimiento, ni un atisbo de pena. Solo una determinación férrea, cruel, como si me estuviera quitando un band-aid de un tirón, sin importar la piel que arrancaba con él. Me di la vuelta. No había nada más que decir. Sus palabras habían sellado mi destino, pero también el de ella. Había cruzado una línea, una que no tenía regreso. La niña que había amado había desaparecido, y en su lugar había una extraña que solo pensaba en sí misma. «Está bien, hija», dije, mi voz ahora extrañamente calmada. Una calma que debió de haberla asustado, pero que ella confundió con resignación. «Ya entendí perfectamente. No te preocupes, no te voy a estorbar más. No en tu futuro». Salí de su apartamento con el corazón roto, pero con la mente clara como el agua. Ese día, mi hija no solo vendió mi casa, vendió el último pedazo de amor que yo sentía por ella. Y en ese momento, una idea, un plan, que había estado rondando mi cabeza como un fantasma, tomó forma. Un plan que yo había guardado bajo llave, por si las moscas, por si algún día la vida me ponía a prueba. Y este era el momento, la ironía del destino. Ella pensaba que me había dejado sin nada, un viejo inútil. Pero lo que no sabía, lo que no podía ni imaginarse, es que este viejo entrometido, tenía un as bajo la manga que iba a volar por los aires su boda de ensueño, y de paso, todo su futuro. No iba a estorbarle más. Iba a ser su peor pesadilla. Y lo iba a hacer de una forma que jamás podría olvidar. Así que sigue escuchando. Porque esta historia, amigos, apenas está comenzando a tomar el sabor amargo de la justicia. Y créeme, te prometo, que no querrás perderte ni un solo segundo. Todavía recuerdo los días después de que ella me echara, como si fueran una neblina pesada, un sudor frío que me empapaba el alma. Me había llamado viejo entrometido. ¿Se acuerdan? Me había dicho que yo no tenía lugar en su futuro. En su futuro. Y lo decía con esa sonrisa que ahora sé que era pura crueldad.
un reflejo del veneno que tenía dentro. Ella, mi propia sangre, mi carne, a la que le di todo, me descartó como si fuera un mueble viejo y empolvado. Mientras yo me arrastraba por las calles, con Pancho, mi perro, como única compañía, sintiendo el frío de la noche calar hasta los huesos, ella estaba en la cúspide de su felicidad. Se los juro. Lo sé. ¿Cómo lo sé? Porque no hay nada más ruidoso que el silencio de un padre abandonado, que escucha, aún en la distancia, los ecos de la alegría ajena, de esa alegría que te robaste a ti. Me llegaban rumores, chismes de la gente del pueblo, que si la hija del viejo Juan se estaba dando la gran vida, que si la boda iba a ser un fiestón que ni en las novelas. Y yo, aquí, ¿dónde? Durmiendo con mi perro bajo un techo prestado, o a veces, si la noche era gentil, bajo el cielo estrellado. ¿Se imaginan esa escena? Ella, probándose vestidos de seda, eligiendo flores exóticas, probando menús con manjares que yo ni en mis sueños había probado. Y yo, aquí, intentando que mi perro tuviera algo caliente que comer, algo que yo a veces ni siquiera tenía. La ironía, ¿no creen? Ella usando mi casa, mi esfuerzo, mi sudor de toda una vida, para construir su castillo de cristal, mientras yo veía cómo el mío se desmoronaba. Pero no se confundan, ¿eh? No crean que este viejo se iba a quedar con los brazos cruzados, llorando en un rincón. Eso es lo que ella quería, que me quebrara, que me diera por vencido, que aceptara mi destino de viejo inútil y me resignara a vivir bajo el puente, o que fuera a rogarle, a pedirle perdón por haber vivido en mi propia casa. Ni loco. El dolor me calaba, sí, y a veces la rabia era tan grande que me ahogaba. Sentía que el pecho me explotaba, que la sangre me hervía con cada recuerdo, con cada imagen de ella que se me venía a la mente, sonriendo, burlándose. Pero en medio de ese fuego había algo más, algo que se encendió con cada humillación, con cada insulto. Se encendió una chispa, una idea que había estado guardada, dormida, esperando el momento preciso para despertar. ¿Saben lo que es guardar un secreto por años? Un secreto que puede cambiarlo todo, pero que lo tienes tan escondido que casi lo olvidas tú mismo. Así me sentía yo, con un as bajo la manga que, en ese momento, parecía una simple carta vieja, empolvada, sin valor. Pero no era así. Era el destino, era mi venganza, silenciosa, paciente. Una noche, mientras Pancho roncaba a mi lado, y yo miraba la luna por una ventana rota, me vino a la mente, como un rayo, un destello de lucidez en medio de la oscuridad de mi tristeza. ¿Y si esto no era el final? ¿Y si lo que ella pensaba que era su victoria era solo el comienzo de su caída? Porque sí, mis amigos, este viejo no era tan tonto como ellos creían. Este viejo, al que humillaron, al que llamaron estorbo, tenía un plan. Y ese plan involucraba un documento. Un maldito documento que había guardado bajo llave, no por malicia, sino por precaución. Por una corazonada, tal vez. O porque en el fondo siempre supe que el amor de mis hijos era frágil, volátil, y que un día, tarde o temprano, alguien querría quitarme lo que tanto me había costado construir. Me levanté despacio, con el cuerpo adolorido, pero con una energía que no sentía en años. Era una energía fría, calculada. La energía de quien ha sido herido de muerte y aún así encuentra la fuerza para levantarse y dar el último golpe. Pancho levantó la cabeza, me miró con esos ojos sabios que solo los animales tienen, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Le acaricié la cabeza y le susurré: «Tranquilo, viejo amigo. Esto apenas comienza». La casa donde me había refugiado era un pequeño cuartucho prestado por un amigo, un compañero de batallas de aquellos años en la construcción. Me había dado una llave, una cama y la promesa de un plato de comida caliente. Y lo más importante, me había dado un lugar donde pensar, donde armar mi estrategia. En un rincón, debajo de una tabla suelta del suelo, había escondido una caja de metal oxidada. No era por paranoia, ¿saben? Era por instinto. Uno nunca sabe cuándo la vida te va a dar una patada en el trasero, y es mejor estar preparado. Metí la mano, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Saqué la caja. Estaba fría y pesada. Me senté en el borde de la cama. La abrí con la llave que siempre llevaba colgada al cuello. Una llave pequeña y discreta, que parecía insignificante pero que guardaba mi secreto, mi fortaleza. Dentro, entre papeles viejos y fotografías descoloridas, estaba el documento. Era un acta de constitución, un acta de propiedad alternativa, por llamarlo de alguna manera. Déjenme explicarles bien. Cuando mi esposa y yo compramos el terreno, hace ya 50 años,
Éramos jóvenes, inexpertos. Nos dejamos llevar por la emoción. El vendedor era un viejito mañoso que nos hizo firmar unos papeles que, al principio, no entendimos del todo. Nos dijo que era una forma de asegurar la propiedad, de protegerla si algo nos pasaba. Era una especie de fideicomiso, una figura legal un tanto enrevesada, pero que en esencia decía que la propiedad de la casa, aunque estuviera a mi nombre, no podía ser vendida ni enajenada sin la aprobación de un tercero garante. ¿Y saben quién era ese tercero garante? Un primo lejano de mi esposa, un hombre de leyes que ya había muerto y que había dejado unas cláusulas muy específicas sobre cómo manejar esa figura. Al principio me pareció una tontería, una complicación innecesaria, pero mi esposa, que era una mujer precavida, siempre insistió en que lo guardáramos con mucho celo. Nunca se sabe, Juan, me decía, las cosas pueden cambiar. Y vaya si cambiaron. El documento estaba ahí, amarillento por el tiempo, pero intacto. Las firmas, los sellos, todo en regla. Recordé la conversación con aquel abogado, mi primo ya fallecido. Él me había dicho que esa cláusula estaba ahí para proteger, para evitar que la casa, el fruto de mi trabajo, terminara en manos de alguien que no la valorara o que se aprovechara de mi buena fe. En aquel entonces no pensé que esa persona fuera mi propia hija. ¡Ja! La vida tiene sus formas crueles de enseñarte lecciones, ¿verdad? Con las manos temblorosas, pero con una determinación de hierro, leí cada párrafo, cada línea. Y ahí estaba, clara como el agua. La venta, enajenación o cualquier tipo de transferencia de la propiedad sin el consentimiento expreso y por escrito del tercero garante, o, en su defecto, de sus sucesores legales, según se especifica en este documento, será nula y sin efecto legal alguno. Nula y sin efecto. ¿Entienden lo que eso significaba? Nula. El pecho me ardía, pero esta vez no era de rabia o dolor. Era de una fría satisfacción. Todo lo que mi hija había hecho, todo ese plan malvado para sacarme de mi casa, todo ese dinero que había ganado con la venta, podía ser invalidado. O, al menos, darle un giro que ella jamás se esperaría. Ya no sería solo un viejo que estorbaba, no. Ahora era el viejo que tenía la llave para desmoronar su castillo de mentiras. Me quedé un buen rato mirando el documento, la luna. Pensé en mi esposa, que en paz descanse. Ella siempre había sido la voz de la razón, la que veía más allá. Si ella estuviera aquí, ¿qué me diría? Seguramente me regañaría por haber sido tan ciego, tan confiado. Pero también sé que me diría que luchara, que defendiera lo que era mío, lo que habíamos construido juntos. El plan de mi hija era simple: vender la casa, cobrar el dinero y usarlo para su boda de ensueño, dejándome a la deriva. Ella pensó que yo era un pobre viejo que no entendía de papeles, de leyes, de nada. Me subestimó. Y ese, amigos míos, es el error más grande que se puede cometer con un hombre que lo ha perdido todo. Porque un hombre que lo ha perdido todo no tiene nada más que perder, y eso lo hace el más peligroso de los adversarios. Ahora, mientras ella celebraba sus despedidas de soltera, sus catas de vino, sus citas con el organizador de bodas, yo estaba en silencio, un silencio diferente al de antes. Ya no era un silencio de dolor o de impotencia, era un silencio cargado, lento, un silencio que anticipaba la tormenta. Estaba reuniendo las piezas. Había contactado a un abogado, un hombre joven pero muy astuto, recomendado por mi amigo. No le conté todo de inmediato, solo le di unas pinceladas. Quería estar seguro, y cuando le mostré el documento, sus ojos se abrieron como platos. Don Juan, me dijo, esto es muy interesante. Esto cambia todo el panorama. Su hija se ha metido en un lío muy grande. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. La justicia, aunque lenta, empezaba a asomar su cabeza. Y yo, este viejo entrometido, este inútil, estaba a punto de desatarla. No por venganza, Que quede claro. Era por dignidad. Era para que ella entendiera, de una vez por todas, que el amor y la lealtad no se venden, y que la avaricia tiene un precio, y que a veces ese precio es muy alto. Así que, mientras mi hija seguía con sus planes, brindando con champán, yo estaba en mi cuartucho, con Pancho a mis pies, repasando cada palabra del documento, visualizando cada paso. Había que ser preciso, frío, calculador. No podía haber errores. Ella había planeado su boda de ensueño, ¿verdad? Pues yo iba a planear su pesadilla más grande. Una pesadilla que, se los aseguro, iba a dejarle una lección que jamás olvidaría. Y a todos ustedes que me están escuchando, les pido que sigan conmigo. Porque lo que viene después, mis amigos, es algo que no se ve todos los días. Y créanme,
No se lo querrán perder. Esto es más que una historia. Es una advertencia, una lección y un recordatorio de que, a veces, los viejos tontos somos los que tenemos los ases bajo la manga. Ay, amigos, si pensaron que la cosa no podía ponerse más fea, agárrense fuerte, porque lo que les voy a contar ahora es para que se les congele la sangre. Mi jugada, esa que preparé con tanto cuidado, ese as bajo la manga del viejo tonto que nadie creyó capaz de nada, ¿saben? Esa jugada, por fin, empezó a dar sus frutos. Y no crean que fue un drama silencioso, ¿no? Esto fue una explosión. Una verdadera bomba. Después de activar ese documento secreto, después de sentir que, por fin, la balanza se empezaba a inclinar, la calma me invadió por unos días. Una calma extraña, sí, porque el dolor seguía ahí, como una brasa encendida en el pecho, pero ahora venía mezclado con una certeza. La justicia iba a llegar. Y no me malentiendan, no era por venganza, ¿eh? Era por dignidad, por el respeto que me habían arrebatado, por el sudor de mi frente que habían pisoteado. Ellos, mi hija y el tal Alejandro, seguían inmersos en su burbuja de fantasía, planificando su boda de ensueño. Cada vez que pasaba por ahí, que veía los anuncios en redes sociales de los preparativos, de los viajes, de las pruebas de menú, se me revolvía el estómago. Esa era la casa, mis amigos, los ahorros de toda una vida. Y ellos, con la cara más dura que he visto en mi vida, gastándolo todo en un capricho, sin un ápice de culpa. Me pregunto, ¿ustedes alguna vez han sentido esa impotencia, esa rabia contenida, esa sensación de que te están tomando el pelo a plena luz del día? Es un infierno, pero el mundo, mis queridos amigos, es redondo, y los secretos, por muy bien guardados que estén, siempre encuentran la manera de salir a la luz. La primera señal fue una llamada. El abogado, ese hombre serio que me había prometido discreción y eficacia, me llamó una tarde. Su voz, por primera vez, no era la de siempre, la calma de un profesional. Había un deje de sorpresa, casi de asombro. Don Ricardo, me dijo, creo que es momento de que su hija y el señor Guzmán estén al tanto. El proceso ha avanzado más rápido de lo esperado. ¿Yo qué les digo? Una corriente fría me recorrió la espalda. Era como si el tiempo se detuviera. Había esperado este momento, sí, pero el corazón me dio un vuelco. No por miedo, sino por la magnitud de lo que se venía. Una avalancha. Le pedí que me diera todos los detalles. Me explicó que la notificación legal, esa que invalidaba la venta de mi casa, o al menos, la ponía en un limbo jurídico del que no saldrían fácil, ya había sido entregada. Fue por vía notarial, con todas las de la ley, en el domicilio que mi hija y su prometido habían declarado para la recepción de documentos importantes. El sobre. Sellado. Oficial. Un sobre que contenía la verdad de mi jugada. La verdad que ellos habían intentado enterrar bajo mentiras y desprecios. La reacción, según el abogado, fue, bueno, esperable. Un escándalo, un griterío. Él no estuvo presente, claro, pero los reportes de sus asistentes no dejaban lugar a dudas. La ira, la incredulidad, el miedo, todo mezclado en un cóctel explosivo. Y yo, sentado en mi sillón, con mi perro a mis pies, escuchaba todo aquello y sentía un cansancio profundo, no de cansancio físico, sino de alma, de ver hasta dónde puede llegar la ambición y la falta de moral. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de números desconocidos, mensajes de texto que no contestaba. Sabía que eran ellos. Sabía que querían enfrentarme, o quizás tratar de manipularme una vez más. Pero yo ya no era el viejo tonto, ya no. La primera en aparecer, como una tromba, fue mi hija. Ni siquiera se molestó en llamar a la puerta. Entró como si le perteneciera, con los ojos inyectados en sangre, el maquillaje corrido, el pelo revuelto. ¡Un huracán, papá! ¿Qué carajos has hecho? ¿Qué es esto? ¿Estás loco? Te has vuelto loco de verdad. Su voz resonaba por todo el pequeño apartamento que ahora era mi refugio. Mi perro, el pobre, se encogió a mis pies, asustado por el estruendo. Yo, con toda la calma del mundo, la miré. La miré a los ojos, a esos ojos que antes veían con adoración y ahora solo reflejaban furia y desconcierto. «Hola, Sofía», le dije, con una voz que apenas reconocí, tan tranquila. «¿A qué te refieres, hija?» «No te hagas el tonto. El viejo loco, el viejo estúpido». Me llegó un documento. Dicen que la venta de la casa está en duda. Que no es legal. Que tú hiciste algo. ¿Qué cosa hiciste, maldita sea? Ella seguía gritando, las venas de su cuello hinchadas. Yo me levanté despacio, me acerqué a la ventana y miré hacia la calle.
El sol de la tarde se filtraba, pintando el pequeño salón de tonos anaranjados. Era un contraste tan brutal con la tormenta que teníamos dentro. «Hija», le dije, sin voltear a verla. Hice lo que cualquier padre haría para proteger lo suyo. Protegí mi hogar. Protegí lo que con tanto esfuerzo levanté. ¿Proteger? ¿Proteger de quién? De mí, tu propia hija. De tu sangre. Papá, yo soy tu única hija. Esa casa debía ser mía. Eran mis sueños. Mi boda, mi futuro. La escuchaba. Y era como si sus palabras me atravesaran el alma. Pero ya no me dolían de la misma forma. Ahora, en vez de pena, sentía un vacío. Un vacío frío. Me giré. Y la vi ahí, jadeando, con las manos temblorosas. Tus sueños, Sofía, no se construyen sobre el engaño. Tus sueños no valen más que la dignidad de tu padre. Esa casa, ¿recuerdas? Era mía. Yo la compré. Yo la construí. Ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. ¿Y tú la vendiste? Sin decirme nada. Creyendo que era tuya para disponer de ella como si nada. Ella abrió la boca para rebatir, pero las palabras se le quedaron atoradas. Seguramente en ese momento, por primera vez, una pequeña rendija de la realidad se abrió en su mente. Quizás, solo quizás, se dio cuenta de la magnitud de su error. En eso, la puerta se abrió de nuevo y entró Alejandro, su prometido. Venía igual de alterado, con el rostro pálido y la camisa arrugada. Me miró con una mezcla de desprecio y... miedo, sí, miedo. El miedo de quien ve que sus planes se desmoronan como un castillo de naipes. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hiciste, viejo? Explícanos qué clase de burla es esta. Me espetó, con una prepotencia que me heló la sangre. ¿Burla? Le respondí, levantando un poco la voz, pero manteniéndola firme. ¿Burla es que un hombre defienda su propiedad de unos ladrones? Burla es intentar recuperar lo que me robaron. Sofía, llorando a mares, se aferró a Alejandro. Él quiere arruinarnos. Quiere que no tengamos la boda. Quiere vernos en la calle sin nada. Yo no quiero verlos en la calle, hija, le dije, mi voz ahora más pausada, con la solemnidad de quien sabe que está a punto de decir una verdad dolorosa. Yo ya estoy en la calle, por culpa tuya. Yo ya estoy viviendo con mi perro, porque tú vendiste mi casa sin mi consentimiento. Y ahora simplemente, la ley está haciendo su trabajo. Alejandro se soltó de Sofía y se me acercó, con una mirada desafiante. ¿Qué ley, viejo? ¿Qué tonterías estás hablando? Esa casa ya estaba a nombre de Sofía. Todo era legal. Ella es tu única heredera. No puedes hacer nada. Ahí estaba, su argumento. Ese maldito argumento que ellos creían infalible. Que, por ser mi hija, tenía derecho sobre lo mío, incluso antes de que yo cerrara los ojos para siempre. ¿Así, Alejandro? Le dije, sonriendo con una amargura que solo un padre traicionado puede entender. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que todo estaba tan en regla como creías? ¿Te tomaste la molestia de investigar bien antes de gastar un dineral que no era suyo? Mis palabras los descolocaron por completo. Sus ojos se abrieron, y por un instante, pude ver en ellos el germen de la duda. La duda torturadora. Lo que ustedes no sabían, continué, es que hace algunos años previendo ciertas cosas, cierto comportamiento, decidí hacer un movimiento legal, un fideicomiso. Una figura legal que me permitía seguir siendo el usufructuario de la casa de por vida, manteniendo la nuda propiedad a nombre de Sofía, sí, pero con una cláusula muy específica, que la venta de esa propiedad requiere mi consentimiento expreso y por escrito. ¿Y ustedes, mis queridos, tienen ese consentimiento? ¿Tienen mi firma autorizando la venta? ¡No! ¡No la tienen! Porque jamás la pedí, porque jamás la di. El silencio que siguió a mis palabras, mis amigos, fue absoluto. Un silencio tan denso, tan pesado, que se podía cortar con un cuchillo. Sofía dejó de llorar. Alejandro se quedó petrificado, con la boca ligeramente abierta. Sus rostros, antes llenos de ira, ahora estaban pálidos, casi verdosos. El color se les había ido del cuerpo. Era como si les hubiera lanzado un balde de agua helada, o más bien, un balde de realidad. ¿Un fideicomiso?, susurró Sofía con una voz apenas audible. ¿De qué estás hablando, papá? Estoy hablando de la jugada que hice, hija, le respondí sin una pizca de remordimiento en mi voz. La jugada que me permite, ahora mismo, impugnar la venta de la casa. La jugada que hará que ese dinero que gastaron, ese dinero que no les pertenecía, deba ser devuelto. La jugada que pone en entredicho toda la operación. Y lo que es peor para ustedes, que pone en serio peligro la boda de sus sueños. Alejandro por fin reaccionó. Su cara se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia. «Es mentira. Estás mintiendo, viejo estúpido. Quieres engañarnos. Quieres arruinar la boda de tu hija por venganza.
¿Venganza, Alejandro?, le dije mirándolo fijamente. No, señor. Esto no es venganza. Esto es justicia. Es la ley actuando. La casa, para el registro, aunque aparecía a nombre de Sofía, tenía esa cláusula. Ustedes no investigaron bien. Ustedes se dejaron llevar por la ambición y por la idea de que podían pisotearme porque soy viejo. Y se equivocaron. Se equivocaron redondamente. Sofía se desplomó en el suelo, llorando de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente. Un llanto de desesperación, de impotencia, de ver cómo su castillo de naipes se venía abajo. No, no puede ser. Mi boda, papá, por favor. No me hagas esto. Todo está pagado. El salón, el catering, el vestido. Alejandro, dile algo. ¡Haz algo! Alejandro estaba en shock. El terror era palpable en su mirada. Comprendía las implicaciones. No era solo la casa, era el dinero. Ese dineral que se habían gastado en lujos y caprichos. Ese dinero, que ahora, jurídicamente, no era suyo. La boda, hija, le dije, se construye sobre cimientos sólidos. Sobre el amor, sobre el respeto, sobre la verdad, no sobre la mentira y el robo. Y lo que ustedes hicieron fue un robo. Con todas las letras. Él sacó su teléfono. Las manos le temblaban tanto que apenas podía escribir. Voy a llamar a mi abogado. Esto es un abuso. Esto es un atropello. Llama a quien quieras, Alejandro. Le contesté con la voz tranquila, casi monótona. Mi abogado ya tiene todos los documentos en regla. La demanda está en curso. Y lo que va a pasar ahora es que ustedes van a tener que explicarle a un juez cómo es que vendieron una propiedad sin el consentimiento del legítimo usufructuario y cómo gastaron un dinero que legalmente no era suyo. Sofía, desde el suelo, levantó la cabeza. Sus ojos me miraron con un odio que nunca antes le había visto. Te voy a odiar toda la vida. Me has arruinado. Has arruinado mi vida. Has arruinado mi boda. Yo te arrué el aire en esa sala. Era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Créanme, he estado en muchos lugares en mi vida, he visto de todo, pero lo que sentí ese día en ese tribunal, mientras miraba a mi propia hija al otro lado de la sala, eso no se lo deseo a nadie. Era un frío que calaba hasta los huesos, un frío que nacía del corazón, no del ambiente. Mi perro, el pobre Max, se había quedado en el coche, esperándome. No quería someterlo a semejante espectáculo. ¿Un viejo con su perro en los tribunales? Sí, ese era yo. ¿Se acuerdan que les hablé de mi as bajo la manga? Ese documento, ese papel que guardé como oro en paño, que nadie sabía que existía. Pues bien, la hora de jugarlo había llegado. Después de la llamada que les cortó la respiración en medio de los preparativos de la boda, después de ver la cara de mi hija y de ese sinvergüenza de su prometido, supe que no había marcha atrás. Esto ya no era solo por mi casa, por mi dinero, ni siquiera por mi dignidad. Esto era por la justicia, por la verdad, por todo lo que alguna vez creí que significaba la palabra familia. El abogado, un hombre joven pero con unos ojos que habían visto más de lo que su edad aparentaba, me había explicado todo con calma. Me miró a los ojos y me dijo, «Don Carlos, esto va a ser duro. Pero la verdad está de su lado». Y yo, con la voz rota, apenas pude asentir. «Haga lo que tenga que hacer, doctor. Que se sepa todo». Y así fue. Entramos a esa sala, y el silencio. ¡Ay, ese silencio! Ya les he dicho antes que hay silencios que gritan, ¿verdad? Pues este gritaba traición, dolor y una verdad a punto de explotar. Ahí estaba ella, mi Lucía, con el rostro pálido, los ojos hinchados. A su lado, ese tipo, Fernando, con una arrogancia que ni la situación podía borrar del todo, aunque se veía que ya estaba sintiendo el peso de la incertidumbre. Atrás, los padres de él, con caras de funeral, como si ya supieran que su fiesta de boda se había convertido en un velorio. Y mi ex esposa, la madre de Lucía, esa mujer que me había abandonado años atrás, estaba sentada un poco más lejos, como tratando de no ser parte de todo, pero con una mirada de horror en el rostro. ¿Creen que sentí lástima por ella? Ni una gota. Ella también había sido cómplice de muchas de las actitudes de mi hija. El juez entró, una figura imponente con su toga negra, y la sala entera se puso de pie. Cuando nos sentamos de nuevo, mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. Había esperado este momento con una mezcla de pavor y de una extraña calma. La calma del que sabe que ya no tiene nada que perder, pero sí mucho que ganar. Su paz. El proceso empezó. Primero, el abogado de Lucía, un tipo grasoso que hablaba con una soberbia que no le venía,
Trató de pintar un cuadro de mi hija como una pobre víctima de un padre desequilibrado, de un anciano confundido que no recordaba bien sus propias decisiones. «Escuchen eso», confundido yo. Yo, que construí esa casa con mis propias manos, que trabajé bajo el sol y la lluvia para que a ella nunca le faltara nada, confundido por querer lo que era mío, sentí una rabia tan fría, tan profunda, que apenas podía respirar. Pero me mantuve quieto. El silencio era mi arma. Cuando llegó el turno de mi abogado, el doctor Ramírez, la atmósfera cambió. Él no gritó, no gesticuló. Habló con una voz clara y firme, como el murmullo de un río que, aunque tranquilo, esconde una fuerza imparable. Empezó describiendo la historia de la casa, cada detalle. Los años que trabajé, las hipotecas que pagué, las remodelaciones que hice, el amor que puse en cada rincón. «Esta no es solo una propiedad, señoría», dijo con una solemnidad que me hizo un nudo en la garganta. «Es el legado de una vida, es el sudor de un hombre honesto, es el hogar donde se crió la demandada». Y entonces llegó el momento. El doctor Ramírez sacó de su maletín ese sobre manila, viejo y arrugado. Lo puso sobre el escritorio del juez con una delicadeza casi reverente. Mis ojos no se despegaban de Lucía. Ella estaba pálida, sus labios temblaban. Sabía lo que venía. O quizá, en el fondo, todavía tenía la esperanza de que fuera un farol. Que este viejo, su padre, fuera tan tonto como ella creía. «Señoría», continuó mi abogado, su voz llenando cada rincón de la sala. «La defensa de la señorita Lucía ha intentado pintar al señor Carlos como un anciano senil que ha olvidado un traspaso de propiedad. Sin embargo, tenemos aquí un documento que desmiente categóricamente esa afirmación». El juez tomó el sobre, abrió el sello con cuidado y sacó el papel. Era una copia, por supuesto, el original estaba bien guardado. Mis ojos no podían ver bien la letra, pero mi corazón sí. Era la escritura de donación. No, no era una venta. No era un testamento que se pudiera impugnar fácilmente. Era una donación condicionada, hecha hace años, cuando mi hija era aún una adolescente. Este documento, prosiguió el doctor Ramírez leyendo en voz alta, es una escritura de donación de la nuda propiedad de la vivienda a favor de la señorita Lucía, con una cláusula muy clara e irrenunciable. El usufructo vitalicio, es decir, el derecho a usar y disfrutar de la propiedad, recae exclusivamente sobre el señor Carlos, su padre. Y lo más importante, señoría, su voz se hizo más fuerte, este usufructo no podía ser vendido, traspasado, hipotecado ni comprometido, de ninguna manera sin el consentimiento expreso y notariado del señor Carlos. Un murmullo se extendió por la sala. Los padres de Fernando se miraron con absoluto terror. La cara de mi ex esposa se volvió un poema de arrepentimiento y de una ira contenida, pero la de Lucía fue la que más me dolió ver a pesar de todo. Ya no era palidez, era un color ceniciento, un miedo que le congelaba los ojos. El castillo de mentiras que había construido se venía abajo. Además, el abogado siguió, implacable. El documento establece claramente que cualquier acción de venta o traspaso de la nuda propiedad, por parte de la donataria, sin el consentimiento expreso del usufructuario, anula automáticamente la donación y revierte la propiedad totalmente al señor Carlos. Se revoca la donación. Y lo que es más, se establecen sanciones económicas por fraude y daños y perjuicios. Un silencio ensordecedor. Un silencio que valía más que 1000 gritos. La abogada de Lucía se levantó, intentando protestar, su voz temblorosa, pero el juez, con un gesto, la detuvo. Él estaba leyendo con detenimiento, sus cejas fruncidas. Era obvio que mi as bajo la manga no era solo una carta. Era la jugada maestra. El abogado de Lucía empezó a balbucear, tratando de argumentar que Lucía no entendía la cláusula, que había sido engañada, que yo, su propio padre, la había manipulado. ¡Manipularla yo! Que me lo dijera a la cara, si tenía la valentía. Mi sangre me hirvió, pero me mantuve sereno. Mi dignidad era más importante. Señoría, intervino el doctor Ramírez con calma. El documento fue firmado ante notario, con la presencia de la señorita Lucía, mayor de edad en ese momento, quien declaró entender perfectamente cada una de las cláusulas. Existe un video de la firma, si lo desea, donde ella sonríe mientras lo firma, agradeciendo a su padre por el regalo. ¿Un regalo, señoría, que ella luego vendió a espaldas de quien se lo dio? Ese fue el golpe de gracia. El juez miró a Lucía con una expresión que no pude descifrar, pero que parecía mezclar decepción y una severa condena.
Lucía se llevó las manos a la cara y por primera vez en mucho tiempo vi una lágrima correr por su mejilla. ¿Pero era arrepentimiento o era rabia por haber sido descubierta? En ese momento no pude distinguirlo. Ni me importaba. La venta de la propiedad. El juez finalmente habló, su voz resonando en la sala, realizada por la señorita Lucía a los señores Pérez, los compradores, que ahora eran terceros involucrados y también víctimas del engaño de mi hija. Sin el consentimiento expreso del usufructuario, el señor Carlos, es nula, queda anulada desde este momento. Nula. La palabra flotó en el aire como una sentencia de muerte. Mi casa, la que ella había vendido, la que había creído suya, volvía a ser mía. Y los compradores, ¿qué de los pobres compradores? Ellos también habían sido engañados por mi hija. El juez continuó. Dado el fraude evidente y la violación de la cláusula de usufructo vitalicio, la donación original queda revocada de pleno derecho. La propiedad plena y total de la vivienda se restituye al señor Carlos. El corazón me dio un vuelco. No era solo la casa. Era la sensación de que la justicia existía, de que no era un viejo tonto al que cualquiera podía pasar por encima. Era la vindicación de mi vida, de mis esfuerzos, de mis sacrificios. Pero el juez no había terminado. En cuanto a los fondos de la venta, continuó, dirigiéndose a Lucía y Fernando, deberán ser devueltos inmediatamente a los señores Pérez, los compradores, en su totalidad. Y la señorita Lucía deberá hacer frente a los cargos por fraude y la reparación de daños y perjuicios, tanto al señor Carlos como a los señores Pérez. El tribunal considerará la gravedad de la estafa y la humillación infligida. La cabeza de Lucía se desplomó sobre sus manos. Fernando, a su lado, estaba blanco como la pared, sus ojos desorbitados. La madre de él se llevó las manos a la boca, soltando un gemido ahogado. La boda de sus sueños se había convertido en una pesadilla. ¿Recuerdan que les dije que esa boda se vería amenazada? Bueno, pues no solo estaba amenazada, estaba en ruinas. El tribunal dictará la sentencia completa en las próximas semanas, concluyó el juez. Pero la nulidad de la venta y la revocación de la donación son de efecto inmediato. Con esas palabras, el juez se levantó. La sala volvió a ponerse de pie. Pero esta vez, el silencio era diferente. Ya no era de expectación, era de shock, de vergüenza y de una tristeza profunda. Mi abogado me tocó el hombro, una sonrisa discreta en su rostro. Lo logramos, don Carlos. Yo no pude decir nada. No sentí ganas de saltar de alegría, ni de gritarles en la cara a Lucía y a Fernando. Lo único que sentí fue un alivio extremo, como si me hubieran quitado una losa pesadísima de encima. Pero también sentí un vacío, un dolor sordo en el pecho. Gané, sí, gané la casa. Gané la batalla legal. Pero perdí algo mucho más grande, la esperanza en mi propia hija. Mientras la sala empezaba a vaciarse, vi a Lucía. Seguía sentada, inmóvil, mirando al vacío. Fernando se levantó de golpe, la miró con rabia, le dijo algo que no alcancé a oír. Pero por su expresión, no eran palabras de consuelo. Luego se dio la vuelta y se fue dejándola sola. Sola, en medio de las ruinas de su ambición. La madre de él y su padre lo siguieron, lanzando miradas de asco hacia mi hija. Mi ex esposa se acercó a Lucía, pero ésta solo le hizo un gesto para que la dejara. No quería a nadie, y en ese momento lo entendí. No era solo la casa lo que ella había perdido. Había perdido su futuro, su boda, su prometido, y el respeto de todos los que la rodeaban. Y lo peor de todo, había perdido la oportunidad de redimirse ante mí. Yo me levanté despacio. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi espíritu, aunque herido, se sentía más ligero. Miré a Lucía una última vez. Su mirada se cruzó con la mía, y en sus ojos vi una mezcla de odio, vergüenza y quizás, solo quizás, un destello de arrepentimiento. Pero ese destello fue tan fugaz que apenas lo sentí. Salí de esa sala de tribunales con el paso firme, dejando atrás el murmullo de los testigos y la vergüenza de mi hija. El aire de la calle me pareció más puro, el sol más brillante. Max me esperaba en el coche, con su cola batiendo alegremente al verme. Él, mi leal compañero, era la única familia que realmente me quedaba. Dolor. Claro que sí. Tristeza. Mucha. Pero arrepentimiento. Ni un solo ápice. La ley había hablado, y su silencio había sido la voz más fuerte, la más clara, la que había puesto las cosas en su sitio. Y aunque mira, créeme cuando te digo que hay momentos en la vida donde el aire se vuelve tan espeso que parece que vas a ahogarte, ¿sabes? Y justo así se sentía todo en ese maldito juzgado. Pero lo que vino después, eso fue otra cosa. Fue la liberación. Fue como si por fin,
después de tantos años cargando el peso de una familia ingrata, ese peso se me quitara de encima. El juez, con esa voz monótona que usan, pero que a mí me sonaba como un trueno divino, dictó la sentencia. Y cada palabra era una puñalada para mi hija y un bálsamo para mi alma. Considerando las pruebas presentadas, la venta del inmueble se declara nula y sin efecto. Esas fueron las primeras palabras que escuché con claridad. Nula. Sin efecto. ¿Entiendes lo que eso significaba, mi amigo, mi amiga? Significaba que la casa, mi casa, esa que ella había vendido, esa que había osado a poner en manos ajenas para cumplir sus caprichos, seguía siendo mía. Nada había cambiado. Era como si esa pesadilla nunca hubiera ocurrido. Vi la cara de mi hija de Ana. Primero, fue incredulidad. Luego, la sangre se le fue a la cara. La noté roja, más roja que los claveles que había planeado usar en su maldita boda. Sus ojos, los mismos ojos que una vez me miraron con admiración cuando era niña, ahora me fulminaban con un odio tan puro, tan intenso, que casi podía sentir el calor quemándome la piel. A su lado, el tal Roberto, el prometido, ese papanatas que se creía el dueño del mundo, estaba pálido como un papel. Su mandíbula colgaba. Sus ojos se movían de un lado a otro, de Ana al juez, como si no pudiera procesar lo que escuchaba. Él, que se había reído de mí, que había permitido que mi hija me tratara como a un estorbo, ahora era testigo de cómo todo su castillo de naipes se venía abajo. Asimismo, continuó el juez imperturbable, se ordena la restitución inmediata de los fondos derivados de dicha venta, los cuales deberán ser devueltos en su totalidad al comprador, por parte de la acusada, la señora Ana María López, en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Puf, ¿lo escuchaste? La bofetada fue sonora. No solo perdía la casa, sino que tenía que devolver el dinero. ¿De dónde? ¿De dónde iba a sacar esa mujer egoísta y derrochadora tanto dinero? Porque claro, ya se lo había gastado. Se lo había fundido todo en su boda de ensueño, en el vestido de miles de dólares, en el salón, en la comida que ni siquiera llegó a probar. Se lo había gastado todo. Se veía en su cara. El pánico le inundó los ojos. Sus labios temblaban. Roberto, a su lado, dio un paso atrás, casi imperceptible, pero yo lo vi. Lo vi. Era el principio del fin para ellos. Mi abogado, un hombre joven pero con una astucia que ya quisiera yo haber tenido a su edad, me miró y me guiñó un ojo. Una sonrisa pequeña, apenas visible, se dibujó en sus labios. A su lado, yo estaba sereno, tranquilo. Era una calma que venía de lo más profundo de mi ser. Una calma que solo se alcanza cuando sabes que has hecho lo correcto. Cuando sabes que, a pesar de todo el dolor, la verdad siempre sale a la luz. Y la justicia, aunque a veces cojea, finalmente llega. Ana intentó levantarse, murmuró algo, pero el juez la interrumpió con un golpe de martillo. Silencio en la sala. La corte ha dictado su fallo. La sesión ha terminado. Y así, sin más, se acabó. Se acabó el teatro, se acabó la mentira. Salimos del juzgado. El sol me golpeó la cara. Era un día hermoso. Contradictoriamente hermoso, ¿sabes? Como si la naturaleza quisiera compensar la fealdad de lo que acababa de ocurrir. Mi perro, el Capi, me esperaba afuera, moviendo la cola, ajeno a todo ese drama, pero siempre leal. Él no me juzgaba, no me pedía nada, solo compañía. Y en ese momento, su cariño valía más que todas las propiedades del mundo. Ana y Roberto salieron unos minutos después. La vi. Su maquillaje estaba corrido. Las lágrimas le habían abierto surcos en las mejillas. Ya no era la mujer arrogante que me miraba con desdén. Ahora era una mujer rota. Y a su lado, Roberto estaba furioso. No me miró a mí. No le importaba mi presencia. Solo miraba a Ana con una rabia contenida, con una mezcla de frustración y asco que se leía en cada músculo de su cara. ¿Qué significa todo esto, Ana?, le espetó Roberto, con una voz baja pero que sonaba como un rugido. ¿Qué es eso de que la casa no es nuestra? ¿Y que tenemos que devolver el dinero? ¿De dónde lo sacamos, Ana? Ella trató de agarrarle el brazo, pero él se zafó con un gesto brusco, casi violento. Roberto, mi amor, yo no sabía. Te lo juro, mi padre es un maldito. Siempre guardándose las cosas. Un viejo rencoroso. ¿Viejo rencoroso? ¿Yo? Me quedé inmóvil, observando la escena. El Capi se acurrucó a mi lado, sintiendo mi tensión. Ella intentaba culparme. ¿Todavía? Todavía tenía el descaro de culparme a mí por sus propias mentiras, por su avaricia. Pero Roberto ya no estaba para juegos. La máscara de príncipe encantador se le había caído por completo, revelando al hombre ambicioso y superficial que era. No mientas, Ana.
le gritó Roberto sin importarle la gente que empezaba a mirar. Tú me dijiste que todo estaba arreglado, que tu padre había firmado, que era nuestro. ¡Me engañaste! Nos engañaste a todos. Las palabras le salían como flechas envenenadas, y en cada flecha yo veía el reflejo de mi propio dolor, pero amplificado, porque ella, la que había causado todo esto, era la que ahora lo recibía. Lo que siembras cosechas, ¿verdad, gente? Y ella estaba cosechando una tormenta. No seas dramático, Roberto. Lo podemos arreglar. Podemos pedir un préstamo. Mi padre tiene más dinero. Él puede ayudarnos. Nos debe la boda. Su padre tiene más dinero. ¡Nos debe la boda! ¿Escuchan eso, amigos? ¿Escuchan la desfachatez? La desvergüenza. Incluso en ese momento, rota y humillada, seguía pensando en el dinero, en cómo sacarme más. Seguía creyendo que yo le debía algo, como si mi amor, mi sacrificio, mi vida entera no hubieran sido suficientes. Pero Roberto ya no la escuchaba. Su cara era una imagen de traición y decepción. ¿Préstamo? ¿Ayudarnos? Ana, la casa vale una fortuna. Y el juez dijo que tú debes devolverlo. ¿De dónde? No tenemos nada. Tu padre nos arruinó. Nos dejaste en la calle. Me arruinaste. Y ahí fue cuando lo soltó. Lo que yo, en el fondo, sabía que pasaría. Lo que, incluso con toda la rabia, sentí una punzada al ver el rostro de mi hija cuando lo escuchó. Ya no hay boda, Ana. Se acabó. No me caso con una mentirosa. Con una estafadora. No me caso contigo. No puedo casarme con alguien que es capaz de hacerle esto a su propio padre. ¿Qué clase de persona eres, Ana? Me das asco, asco. Cada palabra de Roberto era un latigazo. Vi cómo a mi hija se le descompuso la cara. El shock, la humillación, su sueño de princesa, su boda de cuento de hadas. Todo se esfumó en un instante, ante los ojos de la gente, ante mis propios ojos. Su prometido, el hombre de sus sueños, la acababa de abandonar. Y la razón era simple, había visto su verdadera cara. La cara de la avaricia, la mentira, la crueldad. La misma cara que yo había visto tantas veces en silencio. Roberto se dio la vuelta y se fue, a grandes zancadas, sin mirar atrás. Desapareció por la calle, dejándola sola, de pie frente al juzgado, con las lágrimas secas en las mejillas y el alma hecha pedazos. Y yo solo la miré. No había gozo en mi corazón, ¿sabes? Solo una profunda tristeza. Tristeza por lo que había perdido. Tristeza por la hija que nunca tuve. Ella se quedó allí, parada, inmóvil. Y por primera vez en mucho tiempo, no dijo nada. No hubo gritos, ni insultos, ni lamentos. Solo un silencio. Un silencio tan pesado que se podía sentir en el aire, ¿me entiendes? Un silencio que, esta vez no era mío, era de ella. El silencio de la derrota, el silencio de la soledad, el silencio de la vergüenza. Yo me di la vuelta, con el Capi trotando a mi lado. Mi abogado se acercó y me puso una mano en el hombro. Don Pedro, me dijo, su nombre está limpio, completamente limpio. La casa es suya, los fondos no son su responsabilidad. La justicia me ha hablado. Sentí un suspiro, uno largo y profundo, que me salió del alma. Mi nombre limpio. Sí, limpio. Ese era el verdadero tesoro. No el dinero, no la casa. Era la dignidad que me había arrebatado, la dignidad que había pisoteado, la dignidad que me había llamado viejo estorbo. Esa dignidad estaba de vuelta. Y eso, amigo mío, no tiene precio. No hay boda en el mundo que valga eso. Caminé unos pasos, sentí el sol en mi piel, la brisa suave. El Capi me lamió la mano, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Realmente respirar. La paz. Esa paz que te inunda cuando la batalla ha terminado y has salido victorioso, no por venganza, sino por justicia. Mi corazón, el que había estado encogido por meses, parecía expandirse. No había rencor en ese momento, solo la certeza de que había hecho lo correcto. No por mí, bueno sí, por mi dignidad. Pero también por la memoria de lo que un padre es, de lo que un padre debe ser, y de lo que una hija jamás debería olvidar. Regresé a la casa, la que era mía, la que había construido con mis propias manos. Abrí la puerta, el Capi entró primero, moviendo la cola, oliendo cada rincón, como reclamando su territorio. Y yo me quedé en el umbral, mirando las paredes, los pasillos, los recuerdos. Ya no eran los recuerdos de dolor, de traición. Ahora eran los recuerdos de mi vida, de mis sacrificios y de mi victoria. Me senté en el sofá de la sala, el mismo sofá donde tantas veces cargué a Ana cuando era una niña, donde le leía cuentos, donde la abrazaba cuando tenía miedo, y miré a mi alrededor. El silencio ahora era diferente. No era el silencio de la soledad, era el silencio de la tranquilidad,
de la paz. La casa volvía a ser un hogar. Mi hogar. Y yo, este viejo, al que ella creyó acabado, había recuperado lo que era suyo. Había recuperado su alma, su nombre, su paz. ¿Sabes qué es lo más importante de todo esto? Que uno puede perder mucho en la vida. Puede perder gente, puede perder dinero, puede perder la esperanza por momentos. Pero lo que jamás, óyeme bien, jamás debes perder es tu dignidad. Porque la dignidad es lo único que te queda cuando todo lo demás se va. Es lo que te define, es lo que te hace ser quien eres. Y por ella, por mi dignidad, luché hasta el final. Y Goría. Y ahora con mi perro a mi lado, en mi casa, en mi viejo hogar que era y sigue siendo mío, puedo mirar hacia el futuro. Con el corazón roto, sí, porque una parte de mí siempre extrañará a la hija que creí tener, pero con la mente clara, con la paz restaurada, y con una lección aprendida que no olvidaré, ni yo ni ella. Ni espero ustedes que me escuchan, porque hay heridas que no se curan, ¿verdad? Pero hay justicias que sí, que te salvan el alma. Y esta, mi querido amigo, fue la mía. Mira, después de todo lo que pasó, de ese huracán de mentiras y traiciones que sacudió los cimientos de mi vida, llegó la calma. Una calma que se sentía extraña al principio, como si el silencio de la casa ya no fuera el eco de mi soledad, sino el lienzo en blanco de un nuevo comienzo. Sí, de la casa que ahora era mía de nuevo. No la que había vendido mi hija, sino la mía, la de verdad. La que levanté con mis propias manos y mi sudor, y que la ley me había devuelto. No, no era la casa de mis padres. No era la casa que me había atado a tantos recuerdos, a ese pasado doloroso. Era una casa diferente, pero a la vez era la casa que siempre había sido mía en espíritu. ¿Sabes? Cuando uno lo pierde todo, o al menos cree que lo ha perdido, se da cuenta de lo poco que realmente necesita para vivir. La justicia, esa dama ciega que a veces tarda pero no olvida, había hablado. Había gritado, mejor dicho. La sentencia fue clara y concluyente. Mi hija perdió la casa, sí. Esa misma casa que vendió a mis espaldas. Perdió el dinero de la venta, que fue usado para restituirme y cubrir los daños morales que, créanme, fueron incalculables. Y perdió algo más. Algo mucho más valioso que cualquier propiedad o suma de dinero. Perdió su reputación. Perdió la confianza de su prometido y perdió, sin que ella lo entendiera entonces, la oportunidad de conocerse a sí misma. El día que todo se resolvió en los tribunales, ella estaba ahí, con los ojos rojos, el maquillaje corrido, el semblante descompuesto. Intentó hablarme, puedes creerlo. Intentó pedirme perdón, pero no era un perdón de arrepentimiento, era un perdón de conveniencia, un perdón porque su plan se había desmoronado. La miré a los ojos. Mis propios ojos ya no tenían el brillo de la tristeza, sino la quietud de una tormenta que había pasado. Y en ese silencio que se hizo, en ese aire pesado de la sala del juzgado, le dije lo mismo que me había dicho ella a mí. Ya no hay nada más que hablar, hija. La decisión está tomada. Mis propias palabras, dichas con la misma frialdad que ella había usado conmigo. Ironía pura, ¿verdad? Su prometido, ese tipejo que se creía el rey del mundo y que había sido cómplice de todo esto, huyó. Huyó como la rata que era, cuando vio que su mina de oro se había convertido en un campo de espinas. Su cara de horror al enterarse de que no solo no habría boda de ensueño, sino que la dama de sus amores era una estafadora de poca monta. Fue el único consuelo, una pequeña, casi insignificante, gota de dulzura en todo ese trago amargo. Mi nombre, sí, mi nombre, ese que ella había arrastrado por el fango, quedó limpio. Mi paz, esa paz que me habían robado, regresó. Regresó como el sol después de una tormenta, calentando mi alma de nuevo. Pero, ¿sabes? La casa física, esa que había sido el epicentro de tanto dolor y tanta memoria, se sentía vacía, helada, a pesar de todo, no porque no tuviera muebles, sino porque las huellas de la traición estaban grabadas en cada pared, en cada rincón. Era como si el aire aún oliera a su ingratitud. No podía vivir allí. No quería. Esa casa, que había significado tanto, ya no era un hogar para mí. Era un monumento a lo que había perdido. Así que, ¿qué hice? La vendí. Sí, la vendí. Sin remordimientos, sin nostalgia. La vendí al mejor postor. Y con ese dinero, me compré un lugar nuevo. Un lugar pequeño, ¿sabes? Nada ostentoso, nada que gritara riqueza. Un departamento modesto, con una pequeña terraza, donde el sol se colaba por las mañanas, y donde podía sentir la brisa en mi cara. Un lugar donde el silencio era solo eso, silencio.
no el peso de los recuerdos, sino la promesa de la tranquilidad. Y ahí es donde entro yo, y mi fiel compañero. Porque en todo este caos, en toda esta mierda que me tocó vivir, hubo un faro, un ancla, una constante, mi perro, Sultán. Mi viejo Sultán. Él nunca me juzgó, nunca me pidió nada, nunca me traicionó. Sus ojos, llenos de esa lealtad incondicional que solo los animales saben dar, fueron mi consuelo en las noches más oscuras. Él estuvo conmigo cuando me sentía como un fantasma en mi propia vida, cuando el corazón me ardía y la rabia me ahogaba. Él, con su cabeza apoyada en mi regazo, con un gruñido suave y una mirada de comprensión, me recordaba que no estaba solo. Ahora cada mañana, el sol entra por la ventana de mi pequeña sala. Me levanto, me preparo un café, y Sultán, que ya no está tan joven como antes, se estira a mi lado con un bostezo ruidoso. Salimos a la terraza y vemos cómo la vida sigue su curso ahí abajo, en la calle. Gente que va y viene, niños jugando, el ajetreo diario. Y yo, don Ernesto, el viejo al que creyeron acabado, sonrío. ¿Sabes por qué? Porque descubrí un nuevo sentido a la vida. Descubrí que la felicidad no está en las cosas, ni en las expectativas que pones en otros, sino en la paz interior, en la dignidad recuperada, en la compañía sincera. Este lugar, mi pequeño departamento, lo llamo mío con orgullo. No tiene el eco de las risas de mis nietos que nunca llegaron a visitarme, ni el recuerdo de los cumpleaños que celebré con quienes me traicionaron. Este lugar solo tiene el aroma del café fresco, el calor de la luz del sol y el ronroneo suave de Sultán a mis pies. Aquí, cada objeto que tengo, desde la vieja radio que me acompaña con sus melodías, hasta las pocas fotografías que decidí conservar, las que me recuerdan tiempos felices con amigos, con mi difunta esposa, pero sin rastros de la ingratitud. Cada cosa tiene un significado de libertad. Reflexiono mucho estos días, ¿sabes? Me siento en mi silla, con Sultán dormitando cerca, y pienso en la familia. Siempre creí que la familia era la sangre, los lazos inquebrantables. ¿Qué era el apellido que llevabas, la historia que compartías? Qué equivocado estaba. La vida, con su puño de hierro, me enseñó una lección que no tiene precio. La familia, la verdadera familia, no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu vida, quien te ama de verdad, quien te valora por lo que eres, no por lo que tienes o por lo que puedes darles. Es quien te tiende una mano sin esperar nada a cambio, quien te escucha cuando el alma te duele, quien te acompaña en el silencio. Y a veces esa familia tiene 4 patas y un rabo moviéndose de felicidad cada vez que te ve. Mi hija, ¿qué fue de ella? No lo sé, no quise saberlo. La vi por última vez en el juzgado y decidí que esa sería mi última imagen de ella. Una imagen dolorosa sí, pero necesaria. No hay odio en mi corazón, ¿sabes? Solo hay ausencia. Es como si una parte de mí se hubiera desprendido, una parte que dolía y ahora, sin ella, hay solo un hueco que ya no sangra. Hay quienes me dicen que debería buscarla, que debería intentar la reconciliación. ¿Pero para qué? Para volver a abrir una herida que tanto me costó cerrar. El perdón, para mí, no siempre significa volver a estar juntos. El perdón para este viejo significó soltar. Soltar el rencor, soltar la expectativa, soltar el dolor. Dejarla ir para poder irme yo también. Ir hacia adelante, hacia este nuevo capítulo. Y así es como me encuentro ahora, amigos. Sentado aquí, con Sultán roncando suavemente, sintiendo el calor del sol en mi rostro, con el corazón en paz y la dignidad intacta. La vida me golpeó fuerte, me tiró al suelo, me escupió y me dijo que no valía nada. Pero me levanté, y lo hice con la cabeza en alto, porque un viejo, un padre, un hombre que ha trabajado toda su vida, tiene un valor incalculable. Y ese valor, esa dignidad, nadie, absolutamente nadie, puede arrebatártela. Esta es mi historia. La historia de cómo un padre construyó un hogar, lo vio venderse por la avaricia, y luego construyó un nuevo hogar, esta vez, en su propio corazón, y de cómo aprendí, de la manera más dura, que el amor verdadero no se pide, se da. Y la familia, no se hereda, se elige. Escucha bien lo que te digo, amigo mío, porque esta es la lección más grande que la vida me regaló. Nunca permitas que nadie te apague. Nunca permitas que nadie te robe tu valor. Nunca permitas que nadie te haga sentir que estorbas. Tu vida es tuya. Tu dignidad es tuya. Y el amor, el verdadero amor, siempre te encontrará. A veces en los lugares menos esperados. A veces en los ojos leales de un viejo amigo de 4 patas. Y ahora, si esta historia te ha tocado el alma, si te ha hecho pensar, si te ha sacudido un poco por dentro, te pido un favor. Dale un me gusta a este video. Y más importante aún,
Suscríbete al canal, porque tengo muchas más historias que contarte, historias que te harán ver la vida de otra manera. Dime en los comentarios, ¿alguna vez te sentiste usado por alguien que amabas? ¿Qué hiciste para recuperar tu paz? No te quedes con la historia. Compártela con ese amigo, con ese familiar que necesita escuchar que no está solo, que la vida, a pesar de los golpes, siempre ofrece una nueva oportunidad para florecer. Y no olvides activar la campanita para no perderte ni un solo relato de este viejo que, aunque herido, sigue en pie. Hasta la próxima.